el jefe de recursos humanos. An Yo-jin, sí, no me escuchas bien. Como no respondí, Suxi Mayong volvió a hablar. Quería decir que no podía oír y colgar. El jefe de recursos humanos del gremio Haion, Suxi Mayong, era un hombre inusual que no entraba mucho en las mazmorras a pesar de ser una persona despierta de clase B y tenía un trabajo de oficina. Entonces hubo rumores de que tenía habilidades relacionadas con los recursos humanos. Era un pez gordo del que no era una exageración decir que se le confiaba la mayoría de los asuntos del gremio, y como uno de los miembros fundadores del gremio Haion, él, junto con el jefe del equipo legal Kim Haion, estaban exentos de atacar mazmorras. Se podría decir que fue una fundación la que apoyó plenamente al súper joven líder del gremio, pero él y yo no nos llevábamos bien. Era alguien cuya especialidad era reducir a las personas a un lío completo cortándolas con su lengua afilada como un cuchillo. Joder, en ese entonces estaba realmente deprimido, furioso y amargado, y no podía dormir en absoluto, así que incluso consideré ahogarme en el agua de un vaso. Si no puede oírme, iré allí directamente. Ah, no, puedo oírte. ¿A qué te refieres? No quiero ver tu cara. Ya se me puso la piel de gallina con solo escuchar tu voz, no vengas aquí. Está bien, como parece que no pudiste escuchar bien, me presentaré nuevamente. Me llamo Suxi Mayong, jefe de recursos humanos del gremio Haion. Soy An Yo-jin. ¿Por qué me llamó? Fue por Yerim, entonces podría contactar directamente con Yerim mañana. Ah, soy su tutor. Mierda, debería haber dicho que sería su tutor. ¿Por qué sigo eligiendo hacer cosas lamentables? Odio a esta persona, realmente lo odio. Debería haber escapado del gremio Haion desde el principio. ¿Por qué no pensé en el hecho de que tendría que interactuar con este bastardo? Si usted es el jefe, pida a uno de sus empleados subordinados que lo haga. Fue porque ella es una clase S. Maldita sea, debería huir al menos ahora. En primer lugar, cuídeme de ahora en adelante. Ah, sí, yo también. Por favor, cuídame. A diferencia de mi trauma, la voz de Suxi Mayong era tranquila y elegante. Era un caballero de mediana edad que se veía exactamente como aparecería en la portada de una revista económica. Mi primera impresión fue bastante buena. Parecía competente y amable. Amable, sí, claro. Escuché un poco sobre Bak Yerim del líder del gremio. Como jefe de recursos humanos del gremio, me gustaría ofrecer mi gratitud y admiración. Sí, gracias. La actitud de Suxi Mayong fue tan educada como siempre. Por otra parte, esta vez no había tenido grandes problemas todavía. Entonces, está bien, no tengo que tener miedo. Probablemente no me apuñalarían por la espalda de esta manera. Tanto así que deseo incorporarlo al equipo de recursos humanos si está dispuesto. ¿Estás loco? No, no gracias. Esta vez fue solo un accidente. No importa qué tan diferente fuera la situación antes de mi regresión, no quería trabajar mirando el rostro de Suxi Mayong. Si lo hiciera probablemente tendría indigestión crónica por el estrés. Aunque haya sido un accidente, creo que es un logro que no debe menoscabarse. A partir de ahora, se convertirá en una gran ayuda para el gremio Haion de varias maneras. Eso es correcto. Pensar que escucharía elogios de esta persona valía la pena retroceder. Como debería decirlo, sentí que me endulzaban oído. Me he puesto en contacto con la escuela de Bak Yerim. Escuché que ella terminaría de adaptarse a sus habilidades al menos hasta mañana por la tarde. Si usa activamente el equipo dentro de la sala de entrenamiento, entonces es posible que termine por la mañana. Sí, estaba pensando en ir a comprobar la situación mañana por la mañana. Parece que estás ocupado. El líder del gremio expresó sus preocupaciones, pero creo que el señor An Yo-jin será un buen guardián. ¿Por qué este viejo era tan amable? Estaba tan contento de que trajeran a un novato de clase S. Sin embargo, era algo de lo que estar contento. Podría ser diferente si fuera después de que aparecieran los centros del despertar y hubiera un fuerte aumento de personas despiertas, pero no había gremios que tuvieran dos clases S. El gremio Haion podría suprimir a los tres grandes gremios mucho más rápido que antes de mi regresión.
Discutiré asuntos específicamente relacionados con el contrato de Bak Yerin con usted cara a cara. Sí. No quería conocerlo, pero no había forma de evitarlo, ya que yo era el tutor de Yerim. Aún así, si él era amable como ahora, probablemente estaría bien. ¿Tiene algún asunto fuera de esto sobre el que le gustaría preguntar? No, no lo sé. Entonces, me gustaría extender mis saludos una vez más, y me pondré en contacto con ustedes mañana por la mañana. Sí, te veré mañana. Tan pronto como terminó la llamada, un suspiro salió de mí. Está bien, el estado de ánimo es bueno. Dejemos de temblar. Tiang. Como si preguntara qué pasaba, pisladeó la cabeza y puso el cinturón que estaba mordiendo en mi regazo. Extendiendo mi mano, acaricié el suave pelaje alrededor del cuerno. Suxi Mayong y otras personas también. No recuerdan mi pasado, así que está bien. El yo actual todavía estaba limpio. No había una sola gota de sangre en mis manos. Todo había desaparecido. Esta cosa de la regresión fue bastante cómoda. Pis, ¿quieres dormir conmigo hoy? Tiang, Krung. Muy bien, ven aquí. Mantuve la paz y me puse de pie. En lugar de pensar en cosas inútiles debería acostarme temprano. Asterisco asterisco asterisco. Tenía mucho estrés. Murmuré para mí mismo, viendo la escena de completa devastación. En la sala de entrenamiento que era normal ayer por la noche, no quedaba ni una sola pieza de equipo. No fue solo hasta el punto de romperse, no podías reconocer nada en absoluto. Dado que se hicieron pensando en las personas despiertas, la durabilidad de esos equipos tampoco debería haber sido normal. Hasta este punto, estabas haciendo origami. ¿No dijiste que tu estadística de fuerza era 61? Pregunté, mirando el papel. Máquina de la que ni siquiera se podía adivinar los materiales. No era papel, pero no podía decir que era nada más que papel. Eso llega a ser hasta este punto. Ante mi pregunta, Yerim sonrió con orgullo. Usé mi habilidad. Por supuesto, no es una habilidad de ataque, sino una habilidad de mejora. Habilidad de mejora. Eso, ¿qué es? Estaba a punto de decir sin pensar el nombre de la habilidad. Ayer estuvo tan ocupado que no pude preguntar sobre sus habilidades. Después de subir al automóvil, en medio de calcular las estadísticas promedio, el reposacabezas del asiento delantero fue aplastado. Mientras agitaba su mano por la alegría de ser un clase S. Es un día sin sombras. Es una habilidad de clase SS, se jactó Yerim. En cualquier caso, me preguntaba si, un día sin sombras, era una habilidad mejorada. Una clase SS, eso es impresionante. ¿Qué tipo de habilidad es? Es una mejora de amplio alcance con un efecto especial. Aumento del 30% en las estadísticas designadas y aumento del 20% del efecto de la habilidad de un atributo designado. Puedo tragar la sombra de un enemigo y detener o ralentizar sus movimientos, de acuerdo con la calidad y la cantidad de las sombras absorbidas. Hay un beneficio adicional. Designar una estadística y una habilidad para potenciar, debilitar a un enemigo e incluso una mejora adicional. Efectivamente, era una genial habilidad de clase SS. Si había alguna desventaja era detener el movimiento, el efecto generalmente difería según la diferencia entre el clase del usuario y el clase del oponente. Dado que era una habilidad de clase SS usada para una estadística de clase S, como máximo los monstruos de clase B y menores se convertirían en objetivos fáciles. Mis inútiles habilidades de clase L, sigan este ejemplo. Era solo un clase SS, pero su efectividad fue excelente. Puse una expresión muy impresionada y aplaudí. Eso es realmente impresionante. ¿Cómo son tus otras habilidades? ¿Tienes otros, verdad? Sí, tengo sandalias de Hermes, cuerpo blanco y suspiro helado. Los dos primeros son S y suspiro es A. Suspiro helado fue una de las habilidades iniciales de Bak Yerin cuando era famosa como la bruja de hielo. Entonces apareció al menos uno de esos. Suspiro helado parece coincidir con día sin sombras. Este también congela y detiene el movimiento, dijo Yerin como si estuviera decepcionada. Por lo general, si tenía habilidades que tenían los mismos efectos, una era inútil, pero pueden superponerse entre sí.
No lo he comprobado, así que no lo sé, pero decía que las mismas habilidades y similares no se pueden superponer. Solo un minuto. Día sin sombras. Tan pronto como habló, mostró su habilidad. Alrededor de los pies de Bak Yerim comenzaron a teñirse de blanco y las sombras que eran cortas porque estaban debajo de la bombilla se extendieron 2-3 veces su longitud original. Tan pronto como pisó la sombra de una bola de hierro aplastada rotundamente, la sombra desapareció como si se derritiera. Así que así fue como lo usaste. Continuando, una tenue niebla se extendió y congeló la bola de hierro. Se pueden superponer. Como se esperaba, pueden. Suspiro helado congela las cosas físicamente y Día sin sombras parece más cercano a las maldiciones o la magia, así que pensé que podría ser así. ¿Quieres decir que los efectos son similares pero en realidad no son habilidades similares? Así es. Por ejemplo, mover algo a través de un acantilado por arte de magia y moverlo lanzándolo con tu fuerza, ambos dan resultados similares, pero no son acciones completamente diferentes. Es así. Las explicaciones de las habilidades las di solo con detalles básicos por lo que las personas despiertas tuvieron que probar diferentes cosas para encontrar formas efectivas de usarlas. Es mejor usar suspiro helado, por lo que probablemente deberías usarlo primero, y luego puedes capturar las sombras que no fueron tomadas por esa habilidad y usar la otra para congelarlos. La sinergia entre las dos habilidades parece bastante buena, ¿no? Es así. Por supuesto, si atrapas las sombras primero, existe un mayor peligro de que recibas un contraataque. Pero si usas primero suspiro y luego Día sin sombras, no podrás convertir fácilmente a tus oponentes en estatuas. Se aplica siempre que pises las sombras. No, en la explicación de la habilidad decía que tenía que alterarlas y absorberlas. Alterar, dice, lo que significa que no tenía que ser un ataque de proximidad. Cogí un trozo de metal que estaba tirado en el suelo y se lo di a Yerim. Tira esto y compruébalo. Tirándolo. ¡Tac! La pieza de metal voladora golpeó la sombra de un objeto triangular. Al mismo tiempo, la sombra desapareció. También funciona de esta manera. Yerim se sorprendió y se volvió para mirarme. Ya que dijiste que solo tenías que alterarlo. ¿Tienes alguna habilidad de ataque por casualidad? Sería perfecto si tuviera una habilidad de daño de amplio clase. Pero ella negó con la cabeza con una expresión de pesar. Las sandalias de Hermes y cuerpo blanco no son habilidades de ataque. Luego, las sandalias de Hermes son de aumento, para agilidad y vuelo, teletransportación a corta distancia y el cuerpo blanco. Bak Yerim se apagó. ¿Qué tipo de habilidad era esa que la hacía dudar? Esa, es una habilidad que extrae información de los cadáveres. Sonaba desagradable. Aún así, era una habilidad buena y muy útil. Aunque sería difícil de usar para una niña de 15 años. Por ahora, escondamos cuerpo blanco. Esconder. Así es ventajoso usar ese tipo de habilidades mientras las mantiene ocultas. No es necesario que reveles todas tus habilidades cuando te registras como una persona despierta. Simplemente muestra Día sin sombras, sandalias de Hermes y suspiro helado, pero minimiza las explicaciones de esas habilidades. Era mejor esconder una, o mejor aún, varias. Por lo general, las personas que revelaban todas sus habilidades, se exponían fácilmente durante la batalla a diferencia de quienes ocultaban la mayoría. Para Día sin sombras solo escribe el beneficio y el perjuicio. No anotes nada sobre los beneficios adicionales que recibes. Para sandalias de Hermes solo anota el vuelo, y dado que suspiro helado solo tiene un efecto, puedes anotarlo. Las habilidades normales de vuelo están alrededor del clase A o B, así que escribirás que sandalias de Hermes es A. Una SS2A deberían ser suficientes para un clase S. Ayushi, realmente sabes mucho. Eres como una especie de experto. Ante mis palabras, los ojos de Yerim brillaron de asombro. Estuve en el fondo durante más de 4 años, así que esto era básico para sobrevivir, qué vergonzoso. No es nada especial. Pero solo han pasado un par de días desde que Ayushi también se despertó. Y, sin embargo, sabe cómo utilizar habilidades y combinaciones, y consejos como esconderse. ¿Estudiaste esto? No hasta el punto de estudiar.
Solo sé un poco más que los demás, ya que mi hermano es un clase S. Si vives 5 años más y luego retrocedes, también sabrás este tipo de cosas. Es una lástima que no tengas habilidades de ataque, pero si subes de nivel, obtendrás nuevas habilidades. Por lo general, las habilidades aparecían una vez cada 10 niveles. Pero hubo situaciones en las que tenías que cumplir condiciones particulares para que aparecieran, y hubo casos en los que las personas solo tendrían habilidades iniciales después de más de 50 niveles si tenían mala suerte. ¿Qué pasa si solo vuelvo a recibir tipos de asistencia? No te preocupes, estoy seguro de que definitivamente obtendrás tipos de ataque la próxima vez. Desde que apareció Suspiro Helado, la probabilidad de que aparecieran otras habilidades relacionadas con el hielo era alta. Si apareciera Lluvia Difusa, la habilidad representante de clase amplio de la bruja de hielo Bak Yerim, sería la cereza del pastel. La habilidad de mi pequeño definitivamente describió que también se podrían adquirir otras habilidades además de las iniciales, ¿verdad? Dado que el tiempo de duración era de solo 3 días, usarlo ahora sería un desperdicio, por lo que debería usarlo con ella cuando entre en un combate real durante el entrenamiento. Te has adaptado a tus habilidades, ¿verdad? Sí, no dormí mucho y rompí el equipo deportivo. Estaba enérgica para alguien que no dormía. ¿Fue porque era una clase S o porque era joven? Por otra parte, ni siquiera yo pensé mucho en pasar la noche en casa cuando era joven. Justo después de llegar a los 30, poco a poco comencé a cansarme más. Entonces vamos a firmar el contrato, dije, sacando mi celular. Incluso fuera el gremio de mi propio hermano, lo público era público y lo privado era privado. Teníamos que hacerlo bien. Asterisco asterisco asterisco. Era una sala de recepción antigua. Todo el interior era estilo oriental, y los muebles occidentales clásicos estaban dispuestos de forma desequilibrada. Con la personalidad de Suxi Mayong, todos los muebles antiguos aquí deben ser genuinos. Como guiado, me senté en un sofá de cuero negro y me ofrecieron una bebida. El ambiente de aquí también parecía que iban a preguntarme sobre algún tipo de granos de café. Jugo de naranja, por favor. Jugo para mí también, dijo Bak Yerim, que estaba sentado a mi lado. Sentado en el lado opuesto, Suxi Mayong tenía una sonrisa amable. Era una expresión suave que parecía que, incluso si de repente le lanzaba un insulto, él lo dejaría pasar con benevolencia diciendo, es así. Primero me gustaría agradecerles por elegir preferencialmente al gremio Haeyon, dijo Suxi Mayong con una voz no solo cortés, sino también dulce. Lo había pensado desde la primera vez que lo conocí, pero la voz de este señor era realmente genial. Con un rostro caballeroso lleno de buena voluntad, así como una buena voz, realmente parecía alguien nacido para ser un rey de los negocios. Yerim también parecía como si ella estuviera a medio camino de perder su firmeza por su voz. Pero yo, que sabía muy bien lo venenoso que podía llegar a ser este señor, así que me mantuve estable. Fue sofocante porque te atravesaba con esa linda voz. A decir la verdad, los lazos de sangre jugaron un papel importante. Siguiendo a Suxi Mayong, puse una sonrisa y respondí. Antes de eso, también es gracias a que la joven Bak Yerim confió en mí. Aunque primero fue el comportamiento de Ayushi lo que me permitió confiar en él. Yerim rápidamente me agarró del brazo. No me abraces así mientras hacemos negocios. Este es un contrato importante para ti. Es posible que Bak Yerim aún no tenga habilidades de ataque, pero Día sin sombras y Suspiro helado son suficientes para que se convierta en un cazador de combate. Aunque su estadística de fuerza no alcanza el promedio de un clase S, es posible que pueda obtener una mejora general, así que no debería haber ningún problema. Suxi Mayong explicó con bastante precisión la situación de Yerim. No lo sabía, pero en el pasado Bak Yerim era un mago de combate, por lo que la estadística actual de fuerza no era muy importante. Si obtiene sin problemas sus habilidades de ataque relacionadas con el hielo, solo tendrá que agregar un beneficio de estadística de maná y un beneficio de habilidad de atributo de hielo. Ella sería inalcanzable. Si también obtuviera un beneficio adicional de fuerza, podría simplemente barrer a cualquier monstruo por ella misma.
Sin mencionar que sandalias de Hermes eran una mejora de la agilidad y el vuelo, poder teletransportarse adicionalmente, era una estafa total. Miré a Yerim de nuevo. ¿Qué estás haciendo? A nada. Como le di habilidades optimizadas a una clase S, el aumento no era una broma. Incluso antes, cuando solo usaba magia relacionada con el hielo, ya era fuerte, pero ahora se había convertido en un monstruo total. Ella superaría incluso a Yuhyun. Hablando de eso, debería revisar la ventana de estado de Yuhyun también. Todavía quedaba mucho tiempo de espera para la habilidad de mi pequeño, así que no lo había comprobado. Ese tipo también podría tener habilidades optimizadas que no obtuvo, así que debería verificar y usar mi habilidad con él. Las condiciones del contrato del gremio para un cazador de combate suelen ser el pago principalmente en cuotas de mazmorras y equipos. En el caso de las mazmorras de clase A y superiores, cada gremio tiene sus propias cuotas. El estado de un gremio difería de lo bien que pudiera administrar mazmorras de clase A y superiores. El actual gremio Haion probablemente limpió la mayoría de las mazmorras después de los 3 grandes gremios. La señorita Bak Yerim aún es menor de edad, así que puedes empezar a atacar mazmorras de clase B. Si deseas atacar de clase A y superior un poco antes, te recomiendo limpiar las mazmorras que están alrededor de C o D 10 veces. No queremos apresurarnos a atacar mazmorras de clase superior, dije. Yerim solo tenía 15 años. En lugar de atacar precipitadamente mazmorras de clase A y superiores, sería mejor acostumbrarse al combate y usar las habilidades en mazmorras de clase medio abajo. Como mago de combate, la capacidad de dominar sus habilidades era especialmente importante, por lo que era importante tener suficiente práctica. Durante un año a partir de ahora queremos priorizar su crecimiento. Esa es una excelente elección. Suxima Yong asintió levemente. También preferiríamos aconsejar esa ruta. Ganar experiencia lentamente y cooperar con varios miembros del gremio, y luego formar un nuevo equipo de ataque de clase S es el mejor camino a seguir. En un equipo de ataque de mazmorra de clase S, era necesario incluir al menos un cazador de combate de clase S. Entonces, para el gremio Haion, era más ventajoso que Bak Yerim ganara experiencia y formara su propio equipo en lugar de unirse al equipo de Yuhyun. Dado que tener 2 equipos de ataque de clase S significaba que podía obtener los derechos de varias mazmorras de clase S administradas conjuntamente. Sin embargo, en ese caso, el período del contrato naturalmente se vuelve más largo. A cambio, no retendremos el apoyo que la señorita Bak Yerim necesitará para crecer. Sé que todavía no hay ningún clase S que se haya contratado exclusivamente con un gremio específico. Los clases S nacionales eran todos líderes de gremios excepto uno que estaba afiliado al gobierno. Los extranjeros todavía eran en su mayoría líderes de gremios o afiliados al gobierno, y la minoría restante eran todos agentes libres, según lo que recuerdo. Los cazadores libres no estaban afiliados a ninguna parte y trabajaban cooperando a través de contratos a corto plazo cuando el gobierno o los gremios los solicitaban. Entonces, incluso si ella no atacara las mazmorras y solo estuviera afiliada, sería una ganancia considerable para el gremio Haion. Aumentar el período del contrato con la excusa de apoyar su crecimiento es tener excesiva codicia. Un gremio que tiene 2 cazadores de clase S. Incluso en todo el mundo, sería el primero y único, por lo que incluso su valor al tener ese título probablemente aumentaría mucho. Cuanto más lo pensaba, realmente no tenía sentido que Yuhyun fuera tan quisquilloso con el tema de los guardianes. ¿Era esa alguna forma de comportarse como líder de un gremio? No solo establecerme como tutor, deberías asegurarte de sellar ese contrato incluso si tuvieras que vender a tu hermano. Pareces tener una mejor comprensión de la comunidad de cazadores de lo que pensaba. Suxima Yong tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Viví en este mundo durante más de 4 años. En el fondo, no podía conocer a fondo el mundo de los cazadores de alto clase, pero había alguien que conociera las tendencias generales mejor que yo. Actualmente no habría ninguno. Si no había profetas, yo era el mejor. Como dijiste, incluso el simple hecho de que la señorita Bak Yerim se afilie a nuestro gremio es una gran ganancia para nosotros.
Parece que fui derrotado por tratar precipitadamente de obtener esta ganancia. Al contrario de sus palabras, Suxi Mayong parecía estar de muy buen humor. ¿Qué? ¿Acaso era otra trampa? En el caso de los cazadores clase A, la renovación cada año tiene un límite superior al 200% según el desempeño. A partir del segundo año un contrato estándar de 5 años es una condición de contrato promedio. Entonces, ¿qué opinas de una renovación sin límite superior cada año según el desempeño, a partir del primer año de un contrato de 3 años? Los futuros clase S afiliados al gremio generalmente establecerían contratos en incrementos de 1 año, y se les volvería a contratar con condiciones actualizadas. Pero considerando la edad de Yerim y la tasa de crecimiento del gremio Haion, un contrato de 3 años no estaba mal. Después de 3 años tendría 18 años, por lo que ya no necesitaría mi ayuda y era lo correcto. ¿Qué opinas? Cuando me volví hacia Yerim y le pregunté, ella negó levemente con la cabeza. Realmente no entendí. Ayushi puede elegir por mí. Básicamente, estarías afiliada al gremio Haion durante 3 años. No podrás ir a otro gremio. Y Ayushi también está haciendo ese tipo de contrato. ¿Por qué pregunta por mí? Bueno, es así, los gremios con cierta conciencia no aceptan los clase F. Podría ser posible con un gremio que era básicamente una congregación de vecinos amigables con un líder de gremio de clase D o inferior, pero incluso con un líder de gremio de clase C, las clases F no estaban permitidas. No, usaron a los que no eran cazadores como señuelos. No, Ayushi también debería estar contratado al gremio por 3 años, dijo Bak Yerim con firmeza. Ser su guardián no era suficiente, por lo que estaba tratando de agregar más. ¿Por qué estaba siendo así? Puedo poner eso en las condiciones de mi contrato, ¿verdad? Por supuesto que es posible. Yerim y Suxi Mayong hablaron uno con el otro. Ya que era sobre mí, no querrían tal vez pedir también mi opinión. ¿Contrato? ¿Qué contrato? No lo haré, solo voy a ayudarte a que tomes tu lugar y luego iré a descansar. Iba a renunciar a Kim Sungan y solo usaría mis habilidades y criaría a Yerim y Yu Mayongwoo, Yu-hyun también, de vez en cuando. Iba a vivir fácilmente criando monstruos en lugar de personas, así que ¿por qué me uniría a un gremio? Con solo criar a un familiar de alto clase por año podría ganar mucho dinero y vivir bien, entonces, ¿por qué haría las cosas más difíciles para mí? Ante mis palabras parecía que Bak Yerim estaba a punto de llorar. Dijiste que asumirías la responsabilidad. 3 años es solo un contrato por 3 años. Deja de tirar de mi brazo. Duele. Incluso sin contratarme, seré tu tutor durante 3 años, así que no te preocupes. Si no puedes creer eso, escribiré un nuevo contrato para mí. Pero es mejor entrar en el mismo gremio. Mi hermano es el líder de este gremio. Simplemente no me contraté oficialmente, pero básicamente estoy a mitad de camino. Así que no me iré a ninguna parte. Quería relajarme, así que, ¿a qué otro lugar iría? Yerim asintió con la cabeza con una expresión un poco más aliviada. Bien, ¿realmente no vas a ir a ningún otro lado? No, tampoco tengo algún otro lugar a donde ir. Ahora mismo, era así. Una vez que criara familiares, cualquier gremio me recibiría con ambos brazos extendidos. Aunque no tenía intención de mudarme. Después de apaciguar a Yerim, comencé a negociar las condiciones del contrato nuevamente. El salario base de un cazador de clase S era de unos $10 millones por año. Parecía poco, pero como dijo, ese era el salario base. Las ganancias reales provenían de las mazmorras, y en el caso de las mazmorras de clase S, la proporción de distribución promedio era de un 80/20. Los gastos de preparación para los ataques a las mazmorras eran pagados por el gremio, y el equipo de ataque tomó el 80% restante. El líder de un equipo clase S tomaba al menos 5% y como máximo 8% de las ganancias del equipo de ataque, de acuerdo con su contribución. $10 millones no eran nada comparados con atacar una mazmorra de clase S. Entonces, la mayoría de los cazadores observaron la proporción de distribución de ganancias en lugar del salario base.
Debería ser tu primera vez con un contrato de cazadores, pero parece que eres más competente en ajustarlo que yo, dijo Suxi Mayong, mirando los detalles de la condición cada vez mayor. Eso fue porque este señor ni siquiera había llegado a su tercer año en este trabajo y yo estaba en mi cuarto. Y si consideras solo la cantidad de información, había una diferencia de 4 años y medio, por lo que solo yo podría ser más competente. Había visto la serie de características de un cazador clase S en el canal especial para cazadores una y otra vez, más de 10 veces. Aprendí bastante bien sobre las condiciones de un contrato. Esto podría convertirse en el contrato estándar de cazador de combate de clase S. Aunque, no sé cuándo podremos reclutar a otro cazador de clase S. Ese era el contrato estándar. Después de que se crearon los centros del despertar y el número de clases S aumentó lentamente, todo tipo de casos pasaron y salió después de aproximadamente 2 años. Específicamente, fue el contrato estándar ligeramente alterado para adaptarse a la situación de Yerim. Dado que el contrato estándar era para cazadores de combate adultos. Todavía no usaremos los derechos de prioridad y los derechos de subasta del equipo de clase S. Será mejor decidir después de comprobar sus habilidades en el nivel 10. Estaba seguro que 10 niveles serían rápidos de pasar. Sería bueno que apareciera lluvia difusa. Entonces podría llevarse equipos relacionados con el hielo. Está bien, parece que es perfecto de varias maneras. Suficiente para ganarse la confianza de la señorita Bak Yerim. Pareces alguien que ha estado activo en la comunidad de cazadores durante varios años. Jaja, acabo de despertar hace unos días. Actué como si supiera demasiado. Pero parecía un desperdicio no usar el conocimiento que ya había reunido. Después de terminar de ajustar las condiciones del contrato e imprimir el contrato, se firmó. También se agregaron huellas digitales. Yerim frotó la tinta de sus dedos en el dorso de mi mano. Oye, mocosa, no dibujes un corazón. Puede ir directamente a registrarse como persona despierta mañana. Te enviaré los detalles. Probablemente también se puso en contacto con periodistas. Dado que sería un evento que sería un gran tema, probablemente lo empaquetarían de manera elegante. Y estas son las herencias y los materiales relacionados que deben devolverse a la señorita Bak Yerim. Podrás usarlos bien. Suxi Mayong le entregó un sobre con un documento. Oh, gracias. Los usaremos bien. Eso debería ser todo, ¿verdad? Estaba a punto de levantarme de mi asiento cuando Suxi Mayong me agarró. Por favor, espere un momento. Sí, queda algo más. Parecía que habíamos terminado. La mirada decidida de Suxi Mayong me atravesó. Me gustaría contratarlo, An Yo-Ojin. ¿Por qué yo otra vez? Dije que no lo haría. Lo siento, pero estoy bien como estoy ahora. Tomé la decisión de vivir en paz sobre el caparazón de un dragón muerto. Dicho esto, había mucho trabajo sin terminar, pero dejar las valiosas habilidades que ya había adquirido para recolectar a otras personas era un desperdicio. De todos modos, definitivamente no iba a aceptar y viviría tranquila y cómodamente. Por favor, piénselo de nuevo, dijo Suxi Mayong, sin darse por vencido. Pronto, será fácil para cualquiera intentar despertar. Con la próxima era en la que, según la predicción de la Asociación de Cazadores, el número de despertados superará los 5 millones en un año, y más de 2/3 de la población se convertirán en despertados en 3 años, no es lamentable no haberlo hecho. Si mostramos las habilidades de An Yo-Ojin en este momento. Lamentable, sí, claro. Por la forma como estaba hablando, me confundirías con una especie de cazador poco común. Gracias por tu alta consideración, pero la situación de la señorita Bak Yerim no fue más que una casualidad. No puedo asegurar que haya una probabilidad de poder tener otro golpe de suerte como ese. Fue lo que dije, pero si quisiera, podría encontrar más personas con la capacidad de convertirse en clase S y despertarlos de manera óptima. Pero no lo haría. Esto era suficiente, porque iba a hacer más. Incluso solo Yerim era lo suficientemente problemático. Solo iba a darle a Yu Mayong-woo su habilidad de clase SS y ponerlo en el gremio, y luego terminar con eso. Por supuesto, no espero que traigas a otra persona que despierte como una clase S.
Eso va más allá de lo excesivo, sería como una disposición similar a un robo. De hecho, no es necesario que busques nuevos despertados en absoluto. Entonces, Suximayong respondió con un brillo en los ojos que no le convenía, con esa perspicacia aguda y habilidades analíticas, puedes crear un nuevo sistema para la comunidad de cazadores junto con nosotros. No puedo. ¿De qué estaba hablando este señor? Perspicacia o análisis o lo que sea, no importa cuánto trabaje, no es mío. Claramente, estoy haciendo trampa. Vi la hoja de respuestas, conozco el futuro. Señor An Yo-jin. No lo haré, no puedo. No tengo esa habilidad, ni siquiera entré a la universidad. Incluso dejé la escuela secundaria tomando un GED. Ríndete al menos con esta humilde formación educativa. La formación académica no es importante. Estaba a punto de maldecir. Si buscas en un sitio de búsqueda de empleo, hay muchos que filtran a los grados por debajo de los graduados universitarios, de acuerdo. Si no ha sufrido una situación en la que ni siquiera pudo enviar sus documentos, por favor cierre la boca. De todos modos no puedo hacerlo, no lo haré, realmente no sé cómo hacer algo así. Incluso si me cortas la mano, no firmaré. Yo solo iba a usar mis habilidades y criar bestias mágicas, viviré de mi increíble hermano menor. Mientras tapaba mis oídos e insistía en que definitivamente no lo haría, Suximayong pareció darse por vencido eventualmente. Está bien, entonces, en lugar de recursos humanos, hagamos un contrato general. No puedo quedarme a medio camino como estoy ahora. No tengo ninguna razón para unirme a un equipo de ataque o poner un pie en una mazmorra reclamada por Jaeyon. La garantía y la capacitación de la licencia de cazador son a corto plazo, por lo que está bien, pero para mudarse a los dormitorios de los empleados, debe firmar un contrato. Especialmente porque no entrarás en ningún otro lugar, sino en la residencia dirigida a los cazadores de alto clase. Incluso si eres el miembro de la familia del líder del gremio, debes tener claro cuál es tu afiliación. Suximayong borró la expresión agitada que tenía hace un momento y explicó con voz tranquila. Supongo que, dado que tenía que estar cerca de Yerim, no podía entrar en los dormitorios normales de los empleados. Sin embargo, la casa de Yuhyun era una vivienda de la empresa, así que si yo, su hermano, fuera a vivir allí, no sería extraño. Bien, pero si es posible, quiero contratarme como empleado normal, no como miembro del gremio. ¿Quieres decir que no quieres recibir el apoyo del buró de cazadores? Sí, quiero recibir solo el entrenamiento y luego, después de eso, no tengo ninguna intención de trabajar como cazador. En cualquier caso, los únicos lugares a los que podía entrar eran mazmorras de bajo clase. Eso podría pagarlo con mi propio dinero. Tenía suficiente equipo gracias a Yuhyun. Estaba pensando en hacer un contrato con el gremio Jaeyon cada vez que criaba a un familiar, en lugar de trabajar como miembro afiliado del gremio. De esa manera podría ganar lo suficiente y descansar lo suficiente. Como era de esperar, ser autónomo era lo mejor. Es posible, pero en cambio, las condiciones se reducirán. Actualmente, An Yo-jin si no tiene ninguna intención de trabajar más que en su papel de guardián de la señorita Bak Yerim, ¿verdad? Sí, si eso es posible. Hablando francamente, los antecedentes educativos y la experiencia laboral de An Yo-jin no cumplen con los requisitos de calificación de contratación estándar del gremio Jaeyon. Hace un tiempo decías cosas como que los antecedentes educativos no importaban. Tan pronto como la situación cambió, también lo hicieron sus palabras. Por supuesto, descubrir una persona despierta de clase S y contratarla con éxito es suficiente para calificar para ingresar. El problema es después. El 1 o 2 meses más o menos debería estar bien, pero si recibe un pago sin hacer ningún trabajo, se hablará. Dado que, estrictamente hablando, ser el tutor de Bak Yerim no es algo que le importe al gremio. Así que ese era el problema. Realmente no me importaba. Incluso si saliera algún chisme, ya me habían avergonzado públicamente antes, por lo que ni siquiera me haría cosquillas. Probablemente no había muchas personas que hubieran sido acosados cibernéticamente tanto como yo. Ahora que lo había mencionado, me sentía un poco deprimido. Está bien.
Para satisfacer las condiciones simplemente ingresaré con el salario mínimo. No tenía que recibir mucho dinero. Incluso si no aplicaba la palabra clave a PIS todavía me quedaban existencias. Recordé el nombre de la compañía farmacéutica que desarrolló el remedio para la caída del cabello, y conocía a las compañías que tendrían acciones al alza gracias al flujo de clases S que saldrían de los centros del despertar. Con las acciones podría cubrir mi indemnización por despido y mis ahorros pasados, por lo que el pago podría ser suficiente para vivir. ¿Cuál era el salario mínimo actual de nuevo? Eran alrededor de 8.000 wones. El salario mínimo. Será imposible poner eso porque ni siquiera estarás trabajando, dijo Suxi Mayong, sonriendo. No quiso decir que me daría nada en absoluto, por casualidad, ¿verdad? ¿Qué tal 5.000 anuales con la condición de trabajar en recursos humanos cuando se te solicite? Solo 10 horas a la semana. Por favor, haz que solo pueda usar la cafetería de la empresa. No, gracias. No lo aceptaré. Déjame comer. Trabajar 10 horas a la semana por un ingreso anual de 5.000 sería un juego de niños, pero ni siquiera quería poner un pie en el equipo de recursos humanos que tenía este señor como jefe. Daría todo lo que tengo. Si hablas así, supongo que no hay forma de evitarlo. Suxi Mayong asintió, poniendo una sonrisa amarga. Como desees, solo le proporcionaremos alojamiento y comida. Realmente solo alojamiento y comida. Quiero decir, en estas situaciones no deberías ser un poco más condescendiente. Primero pidiendo y luego tirándolas sin fundamento. Este señor definitivamente tenía una mala personalidad, a diferencia de su apariencia exterior. Por favor, contácteme en cualquier momento si encuentra una pasión por el trabajo. Sí. En lugar de que hubiera rumores sobre nepotismo, probablemente recibiría muchas miradas comprensivas. A mi lado, incluso Yerim me estaba enviando miradas de lástima. No te preocupes, Ayushi. Soy rica ahora. Yo también tengo suficiente dinero. Aunque tendría que ahorrar y comprar acciones. Pero esto fue realmente demasiado. Incluso traje y presenté a una persona despierta de clase S y todo lo que obtuve fue alojamiento y comida. Por si acaso, le eché un vistazo a Suxi Mayong, que estaba arreglando documentos. No hay ningún incentivo por el contrato exitoso de Bak Yerim. Ya que fue un asunto que ocurrió antes de que te unieras, por supuesto que no. Debería agregar una condición de incentivo. Que no hubo ninguno porque fue antes de que me uniera. Me sentí como si estuviera siendo estafado. Debería haber intentado ganar algo cuando estábamos trabajando en el contrato de Yerim. Solo cuidaría a la niña. Pero aún quedaba una cosa. Por favor, agrega una condición para un incentivo si contrato exitosamente con una persona despierta clase S o clase A que sea equivalente a una clase S, como un santo. Quizá. Yu Mayong-woo. Si tuvieras una habilidad para producir clases SS, sería tratado casi como una clase S, como un santo, incluso si no pudieras entrar en una mazmorra de clase S. Originalmente solo lo iba a traer a una, pero como me sentí agraviado, debería cobrarme. Ante mis palabras, Suxi Mayong puso una sonrisa tranquila y sacó un bolígrafo. Lo agregaré hasta cierto punto. Por favor, dígame la suma de dinero, así como la recompensa que desea. Cuando estaba a punto de decirle que me diera 100.000 millones, me detuve. En cualquier caso, con el tiempo, no me quedaría tan corto de dinero. Entonces, en lugar de dinero. ¿Sabes por casualidad el hecho de que estoy criando un bebé león de fuego cornudo? Sí, me informó el líder del gremio. ¿Cómo debería decir esto? Ese tipo es muy lindo. Me sigue muy bien, así que quiero criar monstruos bebés del mismo clase que un león de llama cornudo, o 3 monstruos bebés que estén un nivel en un clase más bajo. Con la condición de que el gremio Haion se haga cargo de los costos de domesticación y crianza. Monstruos bebés. Suxi Mayong tenía una extraña expresión de sorpresa. Por otra parte, fue algo impactante, ya que elijo mascotas sobre dinero o artículos. Pero los monstruos que recibiría del incentivo serían completamente míos, a diferencia de PIS, que era propiedad de Yuhyun y se criaba con su dinero.
Si fuera similar en clase a un león de llamas cornudo, podría llevarlo y atacar una mazmorra de clase B, por lo que no podría compararse con una pequeña cantidad de dinero. Si fallaba en aplicar la palabra clave, bueno, ganaría una mascota más. Como no criaría con mi dinero, no sería una pérdida. Más tarde, cuando las regulaciones sobre crianza de monstruos disminuyan, debería salir en los programas. Sería popular. Guión. No es una condición imposible pero es inusual. ¿Tienes algún otro propósito? Suxi Mayong inclinó la cabeza con una mirada completamente confundida en su rostro. Parece que sí. Tendría sentido si lo hicieras, pero... no lo sé, agregaré la condición por ahora. Sin embargo, los bebés monstruos de alto clase son difíciles de atrapar y no suelen aparecer en las subastas, por lo que el pago puede retrasarse. Las personas despiertas de clase S tampoco aparecen a menudo, jaja. Por supuesto, estaba planeando convertir a Yu Mayong-woo en un poseedor de habilidades de producción de clase SS. Si usara, mi pequeño, unas 3 veces probablemente podría lograrlo, ¿verdad? Terminamos de afiliarme al gremio y finalmente nos levantamos de nuestros asientos. Sería genial si no viera a este señor durante mucho tiempo. Entonces supongo que nos veremos a menudo a partir de ahora. ¿Qué estaba diciendo? Ni siquiera iba a mirar al equipo de recursos humanos e iba a evitarlos. No vendría a buscarme o algo así, ¿verdad? Cuando salimos, examiné los bienes de la herencia de los padres de Yerim que recibimos de Suxi Mayong. Se vendió un apartamento de 75 metros y se vendió un edificio comercial con la excusa de que sería demasiado difícil de administrar. Después de ganar tanto, ni siquiera pudiste comprar las zapatillas para niños. ¡Qué falta de conciencia! ¿Realmente no vas a emprender acciones legales? Ante mi pregunta, Yerim asintió con la cabeza con una expresión desinteresada. No quiero estar involucrada con ellos por mucho tiempo. De todos modos dijiste que mi salario base era de más de 10.000 millones al año. Eso fue así, pero... por otra parte, pensando en el futuro, sería mejor soltar las sanguijuelas después de dejarlas tomar lo suficiente. Sería molesto si siguieran tratando de contactarnos y armaran un escándalo yendo a las transmisiones con súplicas llenas de lágrimas. Entonces pasemos por el equipo legal, obtengamos los materiales necesarios y vayamos directamente a ellos. Como todavía es de mañana, el restaurante no estaría abierto, ¿verdad? Los domingos abren a la 1 de la tarde, así que debemos ir a la casa. Yerim me dijo la dirección de la casa. Vivían en un buen barrio. Por otra parte, ¿cuánto fue lo que le arrebataron? Dicho esto, la tienda se veía desierta y en mal estado. No habrían desperdiciado la herencia ya, ¿verdad? Entonces sería aún más fácil apoderarse de su punto débil.